Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Ana Mercio Taño y Ulises Jiménez conversarán con un amigo, Rubén Maldonado. Rubén, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ulises. Buenos días, Ana. Buen día, bienvenido. Viéndolo ustedes dos aquí siempre por la mañana. Con fuerza y Y energía. energía. Yo me lleno de ánimo cuando vengo aquí. Pero sobre todo que tenemos mucha fuerza, la fuerza del pueblo. La Fuerza del pueblo. claro. Fue Carlos yo que yo dije fuerza y energía. Rubén, ¿Cómo anda? ¿cómo están los ánimos, sobre todo a la luz de todos estos acontecimientos políticos que se han dado? No, la fuerza del pueblo cada día va avanzando más. Sin lugar a dudas que poco a poco nos estamos convirtiendo en la inspiración del pueblo dominicano. La fuerza del pueblo concluirá, terminado estos procesos electorales, tanto de marzo como de ahora de febrero como de mayo, en la primera fuerza política de la República Dominicana. Es sin lugar a duda un hecho sin precedentes lo que está sucediendo en nuestro país. Nunca una organización política con un nacimiento tan prematuro y una participación electoral tan prematura, porque no solamente es que nacimos hace alrededor de un mes, cuando ya la Junta del Tribunal Superior Electoral nos ratifica como partido, el día 5 específicamente de enero, sino que inmediatamente nos involucramos en un proceso electoral que tiene que celebrarse un mes después, lo que significa una verdadera proeza, tener que preparar una candidatura municipal a nivel nacional, cosa sin precedentes. Nunca había sucedido en República Dominicana. Todas las extinciones, todas las divisiones que los partidos políticos han tenido, siempre post elecciones. Sí. Sin embargo, en este caso, nosotros hicimos todo lo contrario. Es en el medio de un proceso electoral para elegir los alcaldes y elegir la presidencia de la República, pues que hemos decidido separarnos del viejo partido que militábamos y crear y formar esta organización política que sin lugar a duda ha conquistado el corazón y el sentimiento de los dominicanos. Rubén, ¿qué dicen los números? ¿Cómo ustedes están trabajando en el sentido de que estas elecciones municipales le permitan alcanzar algunas alcaldías y distritos municipales? Mira, nosotros tenemos que ser también serios en el análisis para poder analizar el contexto político del momento con objetividad. Somos una fuerza muy naciente y estamos participando de este proceso electoral municipal aliado con otras fuerzas políticas. Tenemos nuestras candidaturas propias, pero también hay candidaturas que nosotros apoyamos de otros partidos políticos y ellos a su vez también apoyan nuestras candidaturas. Nosotros lo que estamos vaticinando es que en este proceso electoral la oposición política que hemos creado un núcleo de unidad partidaria para este proceso electoral, ganará por más de un 70% las alcaldías en las cuales vamos unificados, ya sean esas alcaldías con representantes de las fuerzas del pueblo o ya sea con representantes de otras organizaciones políticas unidas a nosotros. Lo que sí es lo dicen todas las encuestas, un hecho palpable ya, que cada día que pasa nuestra vieja organización política, el gobierno cada día pierde adeptos, el gobierno pierde popularidad, el gobierno pierde la posibilidad de jugar roles de éxito en este proceso electoral. ¿Cuántos diputados tienen en este momento la Fuerza del Pueblo? 27. 27. ¿Cuánto aspiran ustedes a ascender? Nosotros esperamos que la matrícula, va a haber un cambio radical en la matrícula congresional del año de mayo. Eso es sin lugar a dudas. Nosotros aspiramos a ser parte de ese cambio radical. Aquí hay tres fuerzas políticas, no podemos obviarlas, tres fuerzas políticas con posibilidades de éxito y de poder lograr grandes cantidades de representación congresional. Y eso va a distribuirse, ya veremos cómo terminamos, pero sin lugar a duda que no creo que haya una fuerza política que tenga capacidad para alzarse con la mayoría absoluta en este proceso. O sea, Como tampoco vemos ninguna
posibilidad todavía en el escenario de que haya algún candidato que pueda irse en primera vuelta, aunque, claro está, nosotros estamos trabajando para lograr que el presidente Leonel Fernández pues haga, triunfe en este proceso electoral desde la primera vuelta. Hay tiempo, ustedes que son nacientes, como usted dijo, el 5 de enero de este año fue que se ratificó, ustedes tienen tiempo de aquí a mayo para alzarse con una nominación presidencial que le permita al presidente Fernández volver a la primera magistratura. Mira, más que los partidos políticos, aquí lo que tenemos que evaluar son las figuras. Y evidentemente que cuando evaluamos la figura más sobresaliente y más decollante es el presidente Leonel Fernández. Sí, pero con Rubén, esos 2 millones que usted me anunció a mí que vino aquí, que buscó y toda esa cosa, esos 2 millones no se manifiestan. Y me refiero, uno, está bien, pero no se manifiestan en llegamos una al 50%. Es decir, mientras la votación a nivel nacional fue de un 25%, de acuerdo a los datos de la propia Junta Central Electoral en octubre, para la primaria del Partido de la Liberación Dominicana, la votación del presidente Leonel fue alrededor de 1 millón de votos. Y nosotros decíamos que teníamos 2 millones de inscritos y de simpatizantes. Significa que mientras el país votó el 25% de la matrícula general, nosotros como fuerza leonelista votaron pero el 50% de esa me fuerza, refiero a lo que es una proeza. No, yo de ahí estoy completamente de acuerdo con usted, porque quizás ese otro millón que faltó fue el que no salieron a buscar dentro de esa estructura que ustedes siempre han Es tenido normal, eso de es llevar a lógico. votar. No, y Yo fueron me los que se quedaron en su PLD. Sí, pero Partiendo de eso. yo Sí, me claro. refiero a cuando hacen las mediciones y las encuestas, en que Nosotros. la numeración del presidente Fernández, si nos vamos a la figura, a los aportes que han hecho en cuanto a su gobierno, o son encuestados muy jóvenes que nacieron con el gobierno de Leonel y no reconocen lo que han hecho o no lo conocen a él, o no se está encuestando, o esos números están dando la realidad de que le falta un trecho al presidente Fernández para que en el mayo pueda alzarse con esa principal nominación. Mira, todas las encuestas presentan un escenario político de cara a mayo dividido en 3 partes. Recuérdate que aquí habían 2 enteros. Una fuerza política que tenía alrededor de un 60%, con Leonel Fernández como candidato unificado, y otra fuerza política que tenía entre un 35 y un 40%, que es el PRM. Al dividirse el Partido de la Liberación Dominicana en 2, ese entero se convirtió en un medio. O sea, Ese partido de un 60% ya no es un 60%. o sea, que el PLD ronda en este momento un 30%. Las encuestas nosotros... 30-32%. ¿Qué dice la de ustedes? Las encuestas nosotros nos dan a un Abinader que lógicamente no ha tenido extinción, con un puntaje de posibilidades de participar en la primera vuelta, un candidato del gobierno en un 14 o 15% y un Leonel Fernández en un 28 a 29%. Y ¿Se vira? ese ¿Se puede virar esa numeración de No. aquí a mayo? No, claro, se va a virar. El objetivo de nosotros es llegar en primer lugar en el proceso, y nosotros estamos seguros que lo vamos a lograr. Porque si Leonel Fernández, sin haber sido reconocido por la Junta Central Electoral, sin haber sido aceptado como candidato por ninguno de los partidos que conforman el bloque del gobierno, y con esa oposición radical que desde el gobierno se ha hecho y ese intento de impedir la candidatura del presidente Leonel Fernández, más de 10 acciones de tipo judicial incoó el gobierno por diferentes tribunales para impedir que Leonel Fernández se pueda inscribir como candidato. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Leonel Fernández sigue manteniendo una puntuación de 27, 28, 29% de preferencia electoral. ¿Qué te dice eso? Eso te dice a ti que mañana, después del proceso electoral de las elecciones municipales, vamos a tener a un Leonel Fernández, sin lugar a duda, liderando las encuestas en nuestro país para la candidatura presidencial de mayo. Pero ese es el resultado. Porque tú hablabas de que los jóvenes, no, claro,
Si los jóvenes fueran a conocer a alguien, a quien tienen que conocer es a Leonel Fernández, Porque porque es el que tiene la enseñanza. acuérdese que hay muchos hijos del PLD que nacieron en el gobierno de Pero ¿por qué Fernández tiene- que no necesariamente, sí, y ni pero se por- interesan por la política. Pero porque, estoy de acuerdo, pero es igual para todos. ¿Por qué tienen que reconocer a los otros que no tienen ninguna realización Sí, pero en el esquema ¿Cuántos años tiene el PLD en el gobierno? Sí, 16 eso corridos. desgasta. Entonces, Por eso que estamos diciendo, ese desgaste que es el que conoce esa pero eso es el juventud. PLD. Sí, Nosotros pero- no somos PLD. Pero acuérdese recuérdate. que ustedes no son PLD desde ayer. No, sí, sea, pero no somos Pero de PLD. ese PLD, 8 son de Leonel. Y algo hay Adentro, que sí. endosarle al expresidente Leonel Fernández. No, es que de ese PLD tú puedes estar seguro que con nosotros no está solamente esa cúpula del comité político que dirige el Estado, pero después para abajo, esa militancia es de Leonel Fernández. Pero la El encuesta no líder dice de eso, esa Rubén. militancia Las es encuestas no dicen Leonel eso. Fernández. Claro que sí. Las encuestas dicen que todavía el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo la fuerza hegemónica políticamente. Pero- Sí. Dicen las encuestas. Pero no, Y que en segundo lugar está el PRM. en la encuesta que Como dicen partido- En ahora, términos de fuerzas políticas, no, digo. mira, las encuestas te posicionan al PLD En primer lugar. en un 28, 29, 30, 32%. En un primer lugar. En primer Pero ese es un partido que viene de un 60, de un 54, de un 55. Entonces no es que sigue siendo. Es decir, es un partido que tenía 54, 56, 55, siempre por encima del 50, Pero si tiene más- antes de la salida de Leonel Pero Fernández. si tiene más porcentaje, es el partido. Pero es lógico. No podemos nosotros pretender comparar la popularidad que pueda tener el PLD, que es el partido del gobierno, con la Fuerza del Pueblo, que tiene un mes y 5 Sí, días sí. que se fundó. No, un mes y 5 días no. Precisamente hoy, 5 de febrero, Un mes de tenemos reconocimiento. nosotros Un un mes de mes. reconocido real y, ¿Y efectivamente. cuántos meses de, Entonces, de si ya- activismo? perdón, Un mes de reconocido, pero ¿cuántos meses de activismo? 3 meses. De octubre para acá. De 3 octubre meses. para acá. De octubre no. Son De octubre 5. no. Porque durante octubre estuvimos peleando. Nuestra salida del PLD realmente se... Bueno, básicamente noviembre, diciembre. noviembre en adelante, diciembre. Sí. De manera que estamos hablando con un partido de recién formación y ya ese partido de recién formación tiene en las encuestas un 15, 18%. Eso es una proeza. Pero mire esto. Pero yo vuelvo y repito algo claro. Más que el análisis y la valoración de los partidos, aquí lo que a final de cuentas tenemos que evaluar y valorar son las figuras. Y evidentemente que cuando llegue el momento de evaluar y valorar las figuras, el candidato del partido de la Fuerza del Pueblo y su líder, el doctor Leonel Fernández, estarán ampliamente por encima de los demás candidatos, porque es que tiene mucho más aval, tiene mucho más conocimiento la sociedad de él, pero sobre todo hay una realización, hay una obra de gobierno ejecutada por el presidente Leonel Fernández que está ahí, que está palpable y que nadie ha podido borrarla, aunque han querido borrarla, Rubén, pero no han podido. Rubén, si nos vamos al análisis del orden en el que están los partidos, donde ustedes aparecen como una tercera fuerza, y fueran las elecciones presidenciales, ahora como van a ser las municipales, y que a la vuelta de la esquina se mantenga esa misma valoración para el Partido de la Fuerza del Pueblo, en un tercer lugar. En una segunda vuelta, ¿usted en tercer lugar apoyarían al PRM con tal de que no pase el candidato del gobierno? Nosotros no ubicamos, en nuestras encuestas no nos dan así, a la Fuerza del Pueblo y al presidente Leonel Fernández en un tercer lugar. Todo lo contrario. Quienes nosotros ubicamos en un tercer lugar es precisamente el candidato representante del gobierno. Pero Ahora, si quedan en un recuérdate, segundo, ¿van a recuerda- apoyar al PRM? Pero recuerda que nosotros lo que somos es un partido de oposición. Nuestro interés fundamental es ganar el gobierno. Y para ganar el gobierno tenemos que tener una actitud de oposición ante el gobierno actual. Nuestro objetivo es desalojar del gobierno al Partido de la Liberación Está bien, Dominicana. pero si- Ahora bien, No importa a quién se lleve en el vuelvo y medio ni, repito, quién, si ni cómo sea. mañana hay un escenario de segunda vuelta, nosotros vamos a competir en ese escenario de segunda vuelta, naturalmente, y vamos a buscar los votos de la fuerza que queda en tercer Sí, lugar. pero- Si nosotros, de acuerdo a tu análisis, No, mi quedáramos- pregunta, pues una pregunta. Ah, bueno, Una una pregunta, pregunta. una Si pregunta. quedamos en
tercer lugar, como tú planteas, cosa que yo lo veo muy remota. No, pero yo lo planteo en base a lo que dicen las encuestas ahora. Ustedes aparecen en un tercer lugar. Si hay un giro y hay que apoyar a alguien, ¿apoyarían ustedes al PRM? Es que tú me estás hablando de una encuesta, nosotros tenemos la nuestra, y la nuestra nos dice que estamos Sí, en pero tercer lugar. acuérdense que las de ustedes no se publican. Yo tengo La de nosotros- obligatoriamente que basarme en la vamos que a se publicar en los publica. próximos días y verán los resultados. Pero partiendo de tu pregunta, tengo para decirte que nosotros vamos a actuar siempre en consonancia con lo que más convenga, primero a nuestra nación, al país, porque en definitiva esto no es un asunto de tipo personal. Y segundo, con lo que más convenga a los intereses de la fuerza del pueblo. Pero vuelvo e insisto, el objetivo fundamental de nosotros es que como fuerza de oposición es desalojar del gobierno a las actuales autoridades. Nosotros creemos que esa cúpula dirigencial de nuestro partido, del antiguo partido nuestro, le ha hecho un daño terrible a esa organización política que se llama el PLD. Le ha hecho un daño tan grande que un partido que tenía todas las posibilidades de ganar este proceso electoral sin ningún tipo de problema en primera vuelta, sobre un 54 o un 55% de aceptación, las actitudes asumidas por las actuales dirigentes de ese partido, y por qué no, actitudes asumidas del mismo presidente de la República, el presidente Danilo Medina, ha convertido a una organización política que era en el pasado todo un estamento imposible de vencer en una entelequia prácticamente para este proceso electoral. Lo que vemos en la calle es que la gente se expresa favorablemente en todos los rincones del país de que hay que desalojar al Partido de la Liberación Dominicana del gobierno. Esa misma encuesta que tú señalas expresa que el 65% de los ciudadanos encuestados entendía que el PLD tenía que salir del gobierno. ¿Usted sostiene entonces, Rubén, que el PLD es una entelequia? En este momento, comparado con lo que éramos antes de octubre, claro que sí. No podemos, ya el PLD es un partido que está tratando de hacer toda esta maniobra que están haciendo ellos y sus aliados, es para tratar de ver cómo pueden participar en este proceso electoral y quedar en una posición de segunda vuelta. Rubén. Sí, de participación para la segunda vuelta. Lo que te dice a ti que ha perdido su esencia. Un partido que su encuesta le daban 52, 53% de preferencia y ahora lo vemos un 28, 29, 30%, es porque se ha convertido en la mitad de lo que era. Y un candidato y un partido que en todas las encuestas, cuando presentaban a su candidato presidencial, a Leonel Fernández, o posible candidato presidencial, o al mismo Danilo, como posible candidato presidencial, lo daban todas las encuestas por encima de un 55%, y ahora vemos que su candidato no supera el 15, 16 o 17%, entonces un partido que de una posición cimera se acaba de convertir en una entelequia. Lo que me resulta cuesta arriba pensar que justamente el partido que lo hizo presidente que lo hizo diputado en varios periodos y que obviamente también se benefició mucho del liderazgo suyo en el municipio de Santo Domingo Norte, hay que decirlo, que fue mucho lo que se trabajó en ese municipio. Que lo hizo presidente de la Cámara de Diputados, hoy esté convertido en una entelequia. O sea, por el mero hecho de que haya una parte que se haya ido del partido. Es que más de ahí, Ulises, si lo analizamos desde ese punto de vista, sería sencillo. Lo que pasó no fue que una parte se fue del partido. Lo que pasó fue que un grupo del comité político asaltó el Partido de la Liberación Dominicana e impuso una candidatura por encima de la voluntad expresa de la base de ese partido. Primero, porque las mismas primarias abiertas fueron una forma de sacar a la base del partido de la posibilidad de decidir electoralmente en esa organización política. Segundo, ese partido lo que hizo fue sacar al líder natural de ese partido político, al que sí fue el responsable directo de todos los triunfos que ese partido político había obtenido. El responsable directo se llama Leonel Fernández Reina. ¿Y no estuvo Danilo a su lado? Incluido, Danilo era un soldado.
como habíamos mucho en ese partido, un soldado. O sea, un muchacho mandado. No, un muchacho, no, un soldado, como era yo. Un trabajador. Un trabajador político de ese partido. Ahora, el líder de esa organización política, el que garantizó 3 veces el triunfo con él como candidato en las elecciones, cuando nadie pensaba que el PLD podía ganar, se llama Leonel Fernández Reina. Y el que logró que Danilo Medina sea candidato presidencial de este partido y sea presidente de la República, se llama también Leonel Fernández Reina. Rubén, Si no es porque Leonel Fernández Reina decide salir a la calle en el 2012 y montarse en una patana a promover al candidato Danilo Medina, Hipólito Mejía hubiera sido el ¿Y presidente. por qué tanto mal agradecimiento entonces? ¿Qué fue lo que pasó que esa gente se odian de esa Bueno, manera? No, no es que se odian. Es ¿Qué que no fue lo se que quieren. pasé? Que odian tanto a Leonel Fernández. Porque Ese es nada más de un lado. Pero es que Leonel Fernández no ha dado ninguna demostración de odio. ¿O acaso tuviste algún día un discurso, esa ira de Leonel Fernández hacia los demás? Lo que yo recuerdo es el discurso del presidente Danilo Medina en una expresión de ira. Expresarse del presidente que la nación entera lo vio. Bueno, pero lo que quiero plantear es que ese viejo partido, que se llama el Partido de la Liberación Dominicana, hoy por hoy, no es ni sombra de lo que era en el pasado. Y no es ni sombra de lo que era en el pasado porque se le fue su mejor activo. Se le fue el hombre que más ha trabajado y más ha contribuido para acrisolar y afianzar el sentimiento y liderazgo de esa organización política en el sentimiento del pueblo Rubén, dominicano. tenemos que ir. Hoy ese liderazgo y ese hombre está dirigiendo como líder absoluto de la organización política a la fuerza del pueblo. Rubén, tenemos que irnos porque No, nos hombre, están ¿cómo va a ser? diciendo... Pero que estamos comenzando ahora, Pero quisiera Ulises. que... Media hora y estamos comenzando ahora. Quisiera que nos analice rápidamente. Perdóname, Carlitos, rápidamente. Se va Leonel del partido, se va la mayoría del partido, se queda solo el comité político, porque eso no se manifestó en voto en las primarias. ¿Qué fue lo que evitó que justamente esa mayoría que se fue con Leonel Fernández se manifestara en las primarias y fuera hoy el candidato El fraude Leonel que Fernández? hicieron, el fraude electoral que hicieron, la posibilidad que tenían de Pero lograr, evidentemente que no fueron a votar todos los que de lo- tenían que ir a votar, entonces. la posibilidad que tenían primero con todo el aparato estatal, ya de hecho, el mismo hecho de convertir en unas primarias internas, donde hay una lucha de iguales, tú como presidente de la República, ordenar que todos los funcionarios públicos, todo, absolutamente todo, desde ministro hasta simple empleado, incorporarlo a esa campaña electoral, tú mismo salir a hacer campaña en contra de un compañero tuyo, ya de hecho eso es un fraude. Porque internamente usted está poniendo el aparato estatal y los recursos del Estado en contra de un compañero suyo, cuando usted en ese escenario lo que debió ser es un árbitro. Lo que hizo Leonel Fernández cuando él compitió con los compañeros en el año 2012, que inclusive fue más lejos. Habló con su esposa para que no participe en ese proceso, para preservar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Parece ser Pero que se no le está son- cobrando eso al no presidente son- Leonel Fernández. no llega a cobrar nada porque también ella, que es una bella y hermosa dama, pero también una mujer muy trabajadora e inteligente, y hay que reconocerlo, ha crecido mucho, pero tampoco podemos ser tan olvidadizos. Ese crecimiento está íntimamente ligado a la sombra Yo lo creo, que eso. sobre ella ejerció Leonel el Fernández. presidente Leonel Eso. Fernández. Yo lo creo El eso, tiempo claro. se acaba cuando la conversación en realidad se pone mucho más interesante, porque entrar en tema con Margarita sería No, una dama importantísimo que en la este momento. respetamos y la queremos muchísimo. Pero y que lamentablemente- ha crecido Sí. y se ha desarrollado Pero y tiene un lamentablemente- liderazgo respetable y que nosotros reconocemos. Pero ese liderazgo también hay que reconocer, se formó, se desarrolló y se fundamentó bajo la sombra, como es lógico y natural, Porque ahora de su su pareja esposo- sentimental, Bueno. de su esposo, porque también tú eres hoy, Ana, una expresión también de lo que es tu esposo, y tu esposo también de lo que soy yo. de lo que tú eres. Así Muchas es. gracias, porque así es la Rubén. familia. Muchas Gracias, gracias. Rubén. Un placer, A ustedes Ulises. gracias por su atención. Nos reencontramos mañana si Dios lo permite.